En junio de 2020, en Jacksonville, Florida, Leonard Whitaker, de 37 años, vivía con su esposa, Monique, y sus dos hijos, de 9 y 12 años. Leonard trabajaba como supervisor de almacén en una empresa regional de transporte de mercancías. Sus conocidos lo describían como reservado y puntual, una persona que no llamaba la atención fuera de sus obligaciones laborales y familiares. Su familia vivía en una vivienda unifamiliar alquilada en una zona residencial de la ciudad. Aparentemente, su vida parecía estable. Durante aproximadamente 8 meses antes de junio de 2020, Leonard mantuvo una relación no revelada con Dominique Price, de 29 años. Dominique era una mujer trans que vivía al otro lado de la ciudad, en un modesto complejo de apartamentos. Se ganaba la vida trabajando en tiendas minoristas y cuidando niños ocasionalmente a los vecinos. Leonard y Dominique se conocieron a través de una aplicación de citas. Desde el principio de su comunicación, Leonard estableció las reglas de la relación. Le dijo a Dominique que vivía solo, trabajaba muchas horas y no tenía familiares cercanos cerca. Le indicó que no podía ir a su casa ni que la presentaran a ningún amigo o familiar. Sus encuentros solo ocurrían en su apartamento o en habitaciones alquiladas de un motel. Dominique aceptó estas restricciones inicialmente, interpretándolas como discreción, pero con el tiempo sus expectativas cambiaron. Empezó a cuestionar el secretismo de Leonard, insistiendo en que se le reconociera en su vida privada. Dominique le pidió repetidamente que la dejara ver dónde vivía y reunirse con él fuera de los lugares cerrados. Leonard se resistió y siguió ocultando su situación familiar. Justificó sus negativas con declaraciones sobre el estrés laboral, la necesidad de privacidad y la insistencia en que con el tiempo la involucraría más abiertamente. Durante ese mismo periodo, Monique notó cambios en el comportamiento de su esposo. Su teléfono, que antes era accesible, ahora estaba bloqueado. Leonard regresó a casa más tarde de lo habitual, ofreciendo explicaciones contradictorias sobre turnos extendidos o recados. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Cuando le preguntamos, se puso a la defensiva. Monique le confió sus sospechas a su hermana, reconociendo que creía que él le era infiel, pero carecía de pruebas tangibles. El 19 de junio de 2020, la casa de Leonard seguía una tarde normal. Él estaba afuera preparando comida en una parrilla mientras Monique preparaba la cena adentro. Sus dos hijos jugaban en el porche. Casi al anochecer, un golpe en la puerta interrumpió la rutina. Monique abrió y se encontró con una mujer alta con trenzas, que parecía tensa pero serena. La visitante preguntó directamente, «¿Busco a Leonard?» Leonard entró al pasillo y reconoció de inmediato a Dominique. Su actitud cambió al notar su presencia en la puerta. La interacción que siguió se intensificó rápidamente. Dominique confrontó a Leonard por su deshonestidad, exigiéndole explicaciones sobre las falsedades sobre su vida personal. Lo identificó delante de Monique, señalándolo y preguntándole por qué había ocultado sus circunstancias. Monique, sorprendida, los miró a ambos, intentando procesar la escena. La situación se tornó violenta en cuestión de segundos. Leonard se dirigió rápidamente a un cajón cerca de la puerta y sacó una pistola que guardaba allí. Dominique, sobresaltada por la escalada, se quedó paralizada un instante. Leonard disparó el arma quemarropa, hiriéndola en el hombro. Dominique gritó y se dio la vuelta, huyendo de la casa en un intento de escapar. Se dirigió a la calle mientras Monique le gritaba a Leonard que se detuviera. Leonard la persiguió afuera. En la acera, levantó la pistola por segunda vez y disparó otra bala. Esta bala alcanzó a Dominique en la espalda. Ella se desplomó sobre el césped que bordeaba la calle. Los vecinos, alertados por el ruido, comenzaron a salir de sus casas. Monique inmediatamente reunió a sus hijos, los llevó adentro y llamó a los servicios de emergencia. Su informe al operador fue breve y urgente. Su esposo había disparado a una mujer afuera de su casa. Oficiales de la oficina del sheriff de Jacksonville llegaron a la residencia minutos después de la llamada de emergencia el 19 de junio de 2020. Encontraron a Dominique Price, de 29 años, boca abajo en el césped con heridas de bala visibles. Los paramédicos intentaron salvarle la vida, pero la declararon muerta en el lugar. Aproximadamente a 3 metros de distancia, Leonard Whitaker, de 37 años, estaba de pie con las manos en alto y su pistola calibre .40 colocada en la entrada. Su esposa Monique permanecía en el porche con sus dos hijos en brazos, visiblemente angustiada. Varios vecinos se habían reunido cerca, informando que habían escuchado gritos dentro de la casa,
seguidos de 2 disparos en rápida sucesión. Los investigadores de la escena del crimen comenzaron a documentar el hecho de inmediato. Se estableció un perímetro alrededor de la casa y el jardín delantero. Se recuperaron 2 casquillos de bala, uno ubicado cerca del umbral de la puerta principal y el otro junto al cuerpo de Dominique en la acera. Un rastro de sangre visible se extendía desde la entrada a través de la pasarela hasta el césped donde Dominique se desplomó. Su bolso, abierto en el césped, contenía objetos personales, como un celular, una identificación estatal, llaves y un papel doblado con la dirección del trabajo de Leonard escrita a bolígrafo y encerrada en un círculo. Los detectives marcaron esta nota como evidencia significativa, lo que indicaba un intento deliberado de Dominique por localizar la residencia de Leonard. El arma de fuego fue asegurada. Estaba registrada a nombre de Leonard y aún estaba caliente cuando la colocaron en una bolsa de evidencia. Leonard fue trasladado sin resistencia a la comisaría para ser interrogado. El caso fue asignado a la detective Carla Benten, investigadora de homicidios con amplia experiencia. Durante el interrogatorio inicial, Leonard describió a Dominique como alguien que no lo dejaba en paz. Afirmó que ella había aparecido sin invitación, había entrado a la fuerza y lo había amenazado delante de su esposa e hijos. Aseguró que recuperó el arma para protegerse a sí mismo y a su familia, insistiendo en que los disparos fueron por miedo. Al ser presionado, Leonard reconoció que mantenía una aventura con Dominique, pero intentó minimizar su duración e importancia. Afirmó que ella se había vuelto inestable y lo acosaba con llamadas y mensajes. Reiteró que entró agresivamente y que creía que pretendía hacerle daño o exponerlo. Los detectives realizaron una entrevista paralela con Monique, quien presentó una versión contradictoria. Según su declaración, Dominique llamó a la puerta cortésmente. Se presentó y preguntó por Leonard por su nombre. Monique dijo que Dominique mantuvo la calma hasta que Leonard entró en el pasillo. En ese momento, el comportamiento de Leonard cambió. Parecía presa del pánico y confrontativo. Monique declaró que Dominique no alzó la voz, ni mostró un arma, ni intentó forzar la entrada. Enfatizó que Dominique se dio la vuelta e intentó irse, solo después de recibir un disparo dentro de la entrada. La autopsia del médico forense reforzó la versión de Monique. La primera bala le impactó el hombro derecho desde el frente a corta distancia, lo cual concuerda con un disparo dentro de la puerta. La segunda bala le impactó en la parte superior de la espalda, descendiendo en ángulo, lo cual concuerda con su huida mientras Leonard la perseguía y volvía a disparar. La causa de la muerte se identificó como la herida en la espalda, que penetró órganos vitales y le causó una rápida pérdida de sangre. Los investigadores examinaron las pertenencias de Dominique con más detalle. Su teléfono contenía un amplio registro de comunicación con Leonard. La semana anterior al incidente, realizó más de 30 llamadas y envió múltiples mensajes sin respuesta. Un mensaje decía: "No puedes desaparecer sin más". Capturas de pantalla de conversaciones guardadas previamente mostraban a Leonard diciéndole repetidamente que vivía solo, trabajaba muchas horas y que eventualmente la llevaría a su casa. Escribió: "Te llevaré pronto. Ten paciencia". Estas declaraciones contradecían directamente su estado civil y su vida familiar. La nota manuscrita con su dirección de trabajo confirmaba su intento de identificar su domicilio después de que él cortara la comunicación. Para el segundo día de investigación, los detectives determinaron que la versión de Leonard sobre defensa propia era incoherente con las pruebas físicas y testificales. Dominique había llegado sin arma. Tocó la puerta con normalidad y solo mantuvo una confrontación verbal. La herida a corta distancia en el hombro, el rastro de sangre y la herida mortal en la espalda indicaban que recibió un disparo primero en la puerta y otro al retirarse. El testimonio de Monique, junto con las pruebas forenses y los registros digitales, contradecía la versión de Leonard sobre la entrada forzada y la amenaza inmediata. En los días posteriores al arresto de Leonard Whitaker el 19 de junio de 2020, detectives y fiscales trabajaron en conjunto para consolidar y ampliar la base de pruebas. Su prioridad fue establecer una cronología de los hechos respaldada por datos forenses, testimonios de testigos y registros digitales. La División de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Jacksonville se coordinó con la Fiscalía Estatal para garantizar que el expediente del caso abordara cualquier posible defensa que Leonard pudiera plantear. Los especialistas forenses comenzaron reexaminando el arma de fuego y la munición. Las pruebas balísticas confirmaron que ambas balas recuperadas del cuerpo de Dominique Price y de la escena del crimen se dispararon de la pistola calibre .40 registrada de Leonard. La comparación microscópica de los patrones de estriado mostró una coincidencia idéntica.
Las muestras tomadas de las manos y la camisa de Leonard durante el registro dieron positivo para residuos de pólvora, lo que estableció que él había disparado el arma. Los técnicos de la escena del crimen documentaron la evidencia de sangre con mayor detalle, observando el rastro que comenzaba cerca de la entrada, continuaba por el porche y terminaba en la acera. La secuencia coincidió con la conclusión de la autopsia. Dominic intentó huir después del primer disparo antes de ser alcanzado mortalmente por el segundo. Los investigadores también obtuvieron evidencia en vídeo. La cámara de seguridad exterior de un vecino, aunque parcialmente obstruida por la vegetación, grabó partes significativas del incidente. Las imágenes mostraban a Dominic corriendo desde la puerta hacia el patio, seguida por Leonard segundos después con el brazo derecho extendido. Un destello visible correspondió al sonido del segundo disparo. La grabación demostró que Dominic ya se retiraba cuando se disparó el proyectil fatal. Los detectives consideraron este vídeo una prueba crucial, ya que desmintió la afirmación de Leonard de que existía una amenaza inmediata dentro de la residencia. Se reconstruyó una cronología utilizando el testimonio de Monique Whitaker, los vecinos, el médico forense y las pruebas físicas. Monique reiteró su declaración jurada de que Dominic no había forzado la entrada ni había actuado agresivamente. Enfatizó que su esposo recuperó el arma sin provocación alguna tras ver a Dominic. Los vecinos corroboraron haber escuchado voces fuertes dentro de la casa, seguidas de un disparo, varios segundos de silencio, finalmente, un segundo disparo desde el exterior. El médico forense reforzó estos relatos, confirmando que la herida en el hombro se produjo a corta distancia, lo que coincidía con un disparo cerca de la puerta, y que la herida en la espalda se produjo en ángulo descendente mientras Dominic se alejaba del tirador. Los detectives ampliaron la investigación a las comunicaciones personales y digitales de Leonard. El celular de Dominic contenía cientos de mensajes de texto intercambiados con Leonard entre octubre de 2019 y principios de junio de 2020. El contenido mostraba una progresión de conversaciones informales a discusiones más íntimas, con repetidas referencias a que Leonard finalmente la invitó a su casa. Frases como "quedamos pronto" y "te traeré pronto" aparecían con frecuencia. En mayo de 2020, Dominic escribió: "No puedo mantenerlo en secreto para siempre". Los últimos mensajes de Leonard a principios de junio incluían: "Ahora no. Estoy demasiado ocupado". Después de ese momento, dejó de comunicarse por completo. Los registros de la compañía telefónica confirmaron que Leonard bloqueó el número de Dominic varios días antes del enfrentamiento. Los detectives entrevistaron a sus compañeros de trabajo para evaluar su comportamiento en los meses previos al incidente. Los empleados del almacén de carga describieron a Leonard como reservado, pero reconocieron que recibía mensajes con regularidad a principios de año y que a menudo salía para hacer largas llamadas telefónicas. Un compañero de trabajo informó que, para junio de 2020, Leonard parecía cada vez más tenso e irritable, evitando las conversaciones durante los descansos. Los investigadores vincularon este cambio de comportamiento con el periodo en que Leonard comenzó a cortar el contacto con Dominic. En contraste, las entrevistas con los amigos de Dominic dieron una idea de sus expectativas para la relación. Los amigos explicaron que ella veía a Leonard como una posible pareja a largo plazo. Relataron su angustia después de que él dejara de comunicarse abruptamente. Un amigo cercano recordó una conversación pocos días antes del tiroteo en la que Dominic dijo: "Solo quiero que sea honesto conmigo". Los detectives observaron que su determinación de confrontar a Leonard se debía a un deseo de saber la verdad, más que a cualquier intención de causar daño. Leonard fue interrogado por segunda vez tras la recopilación de los resultados forenses y digitales. Durante esta sesión, ajustó su versión de los hechos. Admitió la aventura, pero afirmó que Dominic amenazó con revelarle la relación a su esposa si continuaba ignorándola. Dijo que entró en pánico cuando ella llegó y actuó impulsivamente. Los detectives lo recusaron con las pruebas. Dominic llamó a la puerta con calma. No portaba ningún arma y recibió un disparo dentro de la casa y otro mientras huía. A Leonard le preguntaron directamente por qué la persiguió hasta el patio con el arma en alto si solo temía su presencia dentro de la casa. No dio ninguna explicación. El juicio de Leonard Whitaker comenzó en el Tribunal del Condado de Duval en Jacksonville a principios de 2021. La Fiscalía presentó el caso como uno de secretismo, exposición y respuesta letal. El argumento central fue que Whitaker no actuó para defenderse a sí mismo ni a su familia, sino para silenciar a su pareja, quien amenazó con revelar su relación oculta. Durante los alegatos iniciales, la Fiscalía describió la secuencia de hechos establecida por las pruebas. Dominic Price llegó desarmada, llamó a la puerta y preguntó por Leonard por su nombre.
Él recuperó un arma de fuego sin provocación, disparó una vez a quemarropa dentro de la entrada y luego la persiguió afuera, donde le disparó el tiro mortal en la espalda. Describieron su motivación como ocultación y miedo a ser descubierto, más que una amenaza inmediata. Se convocó a peritos para interpretar el expediente forense. El médico forense testificó que el disparo en el hombro se efectuó a corta distancia desde el frente, mientras que el segundo se infligió en la espalda con un ángulo descendente. El médico forense declaró claramente: esto no fue defensa, fue persecución. Los analistas forenses confirmaron la huella de la palma de Leonard en la empuñadura de la pistola y los residuos de disparo en sus manos y ropa. Los peritos balísticos reafirmaron que las balas recuperadas coincidían con el arma registrada a su nombre. Monique Whitaker prestó un testimonio crucial para la fiscalía. A pesar de la visible angustia, mantuvo una narrativa coherente. Explicó que Dominique llamó a la puerta con normalidad, se presentó y pidió hablar con Leonard. Declaró que Dominique no había forzado la entrada ni alzado la voz hasta que Leonard apareció en el pasillo. Según Monique, la actitud de su esposo cambió al instante y se dirigió directamente al cajón donde guardaba la pistola. Describió que Dominique se dio la vuelta para marcharse solo después del primer disparo. Su testimonio socavó directamente las declaraciones anteriores de Leonard de que Dominique entró agresivamente y representaba un peligro. La fiscalía también llamó a los amigos cercanos de Dominique. Relataron su creencia de que Leonard podría convertirse en su pareja a largo plazo y su angustia cuando dejó de responder a sus llamadas y mensajes. Un amigo testificó que Dominique dijo días antes del incidente: «Solo quiero que sea honesto conmigo». Al jurado se le mostraron fragmentos de conversaciones de texto recuperadas de su teléfono, en las que Leonard prometía buscar tiempo pronto y traerla pronto. También se les mostraron los últimos mensajes sin respuesta de Dominique, incluyendo: «No puedes desaparecer sin más». Otra prueba presentada fue la nota doblada recuperada del bolso de Dominique con la dirección del trabajo de Leonard. La fiscalía argumentó que este documento demostraba su intención de localizarlo para obtener respuestas, no de causarle daño. Ilustró los pasos que dio después de ser ignorada y respaldó la teoría de que se acercó a la casa con la intención de confrontación a través de la conversación en lugar de la violencia. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía lo confrontó con contradicciones. Hicieron hincapié en que Dominique estaba desarmada, que Monique declaró que entró con calma y que las pruebas forenses confirmaron que Dominique recibió un disparo mientras huía. La fiscalía preguntó directamente: ¿estaba huyendo cuando disparó el segundo tiro? ¿Quién corría peligro entonces? Leonard hizo una pausa, pero no respondió. El silencio quedó registrado en el acta como perjudicial para su credibilidad. Durante 2 semanas de testimonios, los jurados se enfrentaron a una secuencia probatoria consistente. Un encuentro inicial no violento, la decisión de Leonard de intensificar la situación recuperando un arma de fuego, el primer disparo a quemarropa, la persecución hasta el patio y el disparo fatal mientras Dominique huía. La evidencia física, las comunicaciones digitales, el vídeo de vigilancia y el testimonio de testigos oculares coincidieron. El jurado deliberó durante menos de un día completo. Emitieron veredictos de culpabilidad en todos los cargos: asesinato en segundo grado, agresión con agravantes y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave. Durante la sentencia, el juez presidente se dirigió directamente a Leonard, describiendo sus acciones como violencia cobarde basada en engaño. El juez enfatizó que la muerte de Dominique no fue resultado de un conflicto inevitable, sino de la decisión de Leonard de mantener el engaño a cualquier precio. Leonard fue sentenciado a 40 años de prisión estatal, con derecho a libertad condicional solo después de 30 años.